Este es un monumento contra la intolerancia política y religiosa porque se originó a finales del siglo XIX cuando un párroco de Río Sucio emprendió una campaña desde el púlpito diciendo que el cementerio de la población estaba profanado, y aunque no mencionaba persona, se sabía que eran los restos de nuestro bisabuelo alemán que había vivido y muerto como luterano. Y a pesar de que se había obtenido permiso del párroco de su época para ser enterrado, este nuevo párroco, Clímaco Antonio Gallón, emprendió esa campaña, que era una campaña de carácter político en vísperas de la Guerra de los 1000 días. Entonces, uno de sus hijos, Carlos Garner Cataño, mi abuelo, solicitó la intervención tanto del ministro de Gobierno como del nuncio apostólico, y al no obtener ninguna respuesta que condujera a una solución a un problema que él solamente quería simplemente que cesara esa campaña, entonces tomó la decisión de abrir este cementerio donde son sepultados tanto descendientes como del minero alemán Jorge Garner Herrich como sus cónyuges. Bueno, da origen a leyendas. Una que es muy frecuente y la puede escuchar usted de los vecinos del cementerio, es que esos Garner son muy pinchados y no se revuelven ni para ser enterrados, ¿cierto? Es porque se desconoce la historia, ¿cierto? ¿Ya? Y desde el punto de vista, digamos, jurídico, es un caso que fue estudiado en derecho canónico, inclusive en la Universidad de Caldas, porque este es un caso particular, es el único cementerio civil católico que hay en Colombia. Bueno, uno sabe de mausoleos que dentro de los cementerios construyen familias y que son muy grandes para albergar a sus miembros, pero no tengo noticia de que ninguna otra familia en el país haya hecho esto que hicieron los antepasados Garner. Ahora, hay cementerios, por ejemplo, libres, como el de Circasia, que es harto conocido, y también aquí en Supía, a 10 kilómetros de Río Sucio, hay un cementerio libre que fue abierto justamente, inclusive con asesoría de Carlos Garner Cataño, para albergar a personas que no quisieran ser enterradas con ceremonia religiosa. El mismo de Carlos Garner Cataño, que fue el primer congresista liberal caucano por el departamento de Caldas en 1911, es decir, en los 6 años precedentes a la creación desde la creación de Caldas, siempre había habido congresistas antioqueños conservadores. Carlos Garner fue el primero que representó la provincia de Marmato, por tanto, el antiguo Cauca. Uno de sus hijos, Jorge Garner de la Cuesta, fue gobernador de Caldas, fue el primer gobernador liberal que tuvo Caldas, fue senador, fue representante a la Cámara y fue 2 veces ministro en el gobierno de Eduardo Santos. Uno de sus hermanos, Fabio Garner de la Cuesta, estuvo vinculado con la Corte Suprema de Justicia, también fue senador de la República. Es decir, entre los Garner de la Cuesta podemos mencionar por lo menos 5 o 6 que estuvieron vinculados con el Congreso, con la Asamblea, con el Consejo y fueron alcaldes de Río Sucio. Bueno, yo creo que el cementerio mismo es una historia de amor, de culto a los antepasados, pero digamos un caso que sigue asombrando y que yo como investigador no he podido desentrañar qué pasó realmente. Nuestro bisabuelo alemán se casó en 1849 mejor, con una supieña, Columna Cataño, que tenía 7 meses de embarazo de otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese embarazo? No sabemos. Se sabe que hubo un proceso judicial que hasta ahora no ha podido ser encontrado, y de todas maneras el alemán crió a esta hija que nació como si fuera propia y le dio el apellido pues de una manera, digamos, de hecho, no por un proceso de adopción, pero siempre la tuvo por hija propia. Sí, obviamente fueron vinculados o se vincularon con el liberalismo por unas influencias muy claras. Primero, cuando el bisabuelo llegó, estaba en toda su vigencia el liberalismo de 1848, que es una cosa muy diferente de lo que hoy se entiende por liberalismo, porque era una serie de postulados filosóficos que hicieron carrera en Alemania, de donde él era oriundo.
y luego su hijo Carlos Garner fue a estudiar Derecho en el Colegio Mayor del Rosario en plena época del liberalismo radical, digamos en el momento de más auge, y algunos de sus profesores fueron también algunos de los ideólogos del radicalismo liberal. Entonces eso finalmente marcó una tendencia en la familia y obviamente causó problemas de carácter político-religioso que fueron solucionados de muchísimas maneras, pero que marcaron, digamos, el talante nuestro familiar. Pero digamos, la parte positiva que yo veo ahí es que, por ejemplo, se rompe un poquito ese círculo de negocio en que se convirtió lo funerario, no solamente en ese país, sino en todo el mundo. Entonces, la gente hoy en día trata de ser un poquito más práctica en ese sentido, y yo creo que la memoria de los antepasados no se pierda por la manera como son sepultados o como son dispuestos sus restos, porque finalmente las personas viven cuando son recordadas vivas, no solamente a través de sus hechos, de sus anécdotas, sino también de sus objetos, de sus fotografías, etc. En ese momento, en el siglo XIX, las minas de Marmato, Supía y Río Sucio habían sido vendidas a compañías inglesas para financiar la guerra del Perú, la guerra libertadora del Perú, que entre otras cosas ese fue el primer negociado en la historia de Colombia, y ya después hacer el recuento de todo lo que se ha hecho pues será supremamente largo, ¿cierto? Entonces, cuando los ingleses llegaron hacia 1835 a una cota de 600 metros de profundidad, ellos no tenían experiencia para excavar más profundamente. Entonces trajeron un par de científicos alemanes y trajeron 4 mineros expertos provenientes de Clausthal, que es una zona minera en el Oberharz alemán, 4 mineros, para que ellos encabezaran las excavaciones a más de 600 metros de profundidad, entre uno de ellos mi bisabuelo. Y es de contar que los 4 contrajeron matrimonio, vivieron y murieron en esta región.